Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Buenas noches. Reciban un caluroso saludo, estimados y estimadas oyentes de este programa radial Recordar a nuestros maestros. Les habla Zulay Morantes, miembro del equipo coordinador de la EMS, Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas. Este programa radial está dirigido por el profesor Carlos Mario González Restrepo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a quien le damos un profundo agradecimiento por hacer posible este espacio. También extendemos nuestro saludo y gratitud a Jorge Benjumea en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, a Intisalud, a la Fundación Confiar, a iLibros.com, al pie de la letra, a la librería Umbral y a ustedes, quienes nos escuchan y acompañan el día de hoy. Esperamos que disfruten el programa y que continúen acompañándonos cada lunes a las 8:30 p.m. También un rotundo agradecimiento a los miembros de la EMS y al equipo coordinador, quienes contribuyen con su convicción y participación al enriquecimiento de este espacio. Bienvenidos. Reiteramos nuestro saludo a cada una de las personas que nos está acompañando esta noche. Y como hemos venido reflexionando en programas anteriores, en una profunda consonancia con los temas que merecen poseer nuestra atención para intentar otorgar respuestas a la difícil tarea de preguntarnos sobre nuestro acontecer en el mundo, hemos reflexionado, con ayuda de los eximios y agudos maestros de la sospecha, temas tales como el de la moral. Desde la literatura también hemos venido desenmarañando cuentos donde se condensan las profundas sensaciones humanas, casi como un alarido y grito universal. Y en esta ocasión particular, quisiera poder reflexionar junto a ustedes qué implica aprender a vivir o habitar el mundo poéticamente. Y es que si bien habita un desdén generalizado al enunciar la palabra poética, porque el sistema económico y la ideología imperante nos recuerdan con mordacidad y casi agresividad que la poesía no es rentable, que no se traduce en dividendos lucrativos. Con la noción de vivir poéticamente no nos referimos solo a quienes escriben poesía o quienes la incorporan de manera reiterada y sensible en su vida. Hablo más de una esfera cualitativa que no se deja reducir únicamente a lo cuantitativo y verificable, como son los ideales y las nociones que más imperan y gustan en nuestro mundo. Es una noción que escapa a los alcances de la mera racionalidad instrumental y técnica. Hablamos de una forma sensible, angustiante y aguda de estar en el mundo. Y cuando se intenta hacer una pesquisa al acontecer poético de la existencia, nos encontramos con una abrumadora ausencia
de esta condición. Pues resulta que en nuestro diario acontecer estamos inmersos en un contexto que nunca privilegia, en el paisaje existencial y cotidiano, estados profundos que posibiliten una experiencia poética. Y esa es una aguda paradoja, pues nuestra lengua posee una larga tradición de hombres y mujeres que vivieron poéticamente y que lograron inmortalizar historias que aún retumban y que serán indudablemente memorables. Y si hacemos una evocación y si tratamos de hacer un recorrido por esos hombres y mujeres que han marcado y que han hecho rupturas en el acontecer mismo de la historia, podemos pensar, por ejemplo, en el Quijote con todas sus angustias, sus constantes batallas donde el fracaso aparente siempre lo corroe, siempre lo está persiguiendo. También podríamos pensar en Sor Juana Inés de la Cruz, quien hizo de la escritura una experiencia poética de resistencia y profundos significados para su vida. Y hay muchísimos más que podríamos evocar. Tantas existencias poéticas incrustadas incluso en la gran pantalla, en la necesidad de poder encontrar otros mundos a partir de una imagen mucho más visual, como acaece, por ejemplo, en el cine de Tarkovsky o de Havas Kiarostami, que son palabras que se tienden a escuchar muchísimo, que en sus creaciones se encierra un aire poético. Indagar sobre esa indiferencia generalizada ante la ausencia de una experiencia poética de nuestra existencia también logra circunscribirse al hecho de que estamos inmersos en un momento histórico muy particular, donde tenemos un acceso casi ilimitado a la información. Pero esas indagaciones que hacemos en redes, esos naufragios intensos y aparentemente infinitos a los que nos abocamos cuando navegamos en la red, porque si pensamos bien no es nada fortuito que se llame navegar en la red, son tan fugaces y no se sedimentan en motivos profundos de nuestra existencia, momentos que logren conmovernos, asombrarnos o angustiarnos frente a los sucesos que se van encontrando en nuestro transitar. Pues preguntarse por los motivos que posee nuestra existencia es también una necesidad vital, pero aparentemente un hecho secundario en una cultura de la banalidad y el pasatiempo, de la ligereza o incluso del aturdimiento que produce una vida inmersa en el tedio y en un tiempo aparentemente inmerso también en lo sucesivo, cuya manifestación temporal, de manera inevitable e indudable, está inscrita en eso que llamamos monotonía. Y por ello, grandes existencias que vivieron poéticamente, pero que no se reducen estrictamente a los poetas, pero en este caso, si hablaremos de un poeta, Constantino Cavafis, escribe este bellísimo poema titulado Monotonía. A un día monótono, otro monótono, invariable sigue. Pasarán las mismas cosas, volverán a pasar. Los mismos instantes nos hallan y nos dejan. Un mes pasa y trae otro mes. Lo que viene, uno fácilmente lo adivina. Son aquellas mismas cosas fastidiosas de ayer y llega el mañana, ya no aparecer mañana. Es muy potente este poema porque también nos sitúa en la pregunta sobre cuántos instantes se nos han fugado al no poder poseer la debida atención en el palpitar del mundo. Pues si el poeta posee una pregunta meditada y constante sobre el origen, como muy bien lo expresa María Zambrano en Filosofía y Poesía, y que ya ha sido tema de conversación en programas anteriores, la pregunta por ese origen no se sitúa en términos cronológicos, sino en la posibilidad de crear una trama de sentidos que necesita toda existencia y experiencia humana. Pues es que no basta solo con estar vivos, sino que se necesitan sentidos para poder permanecer en el mundo. Por ello resulta imprescindible descubrir o recuperar la noción experiencial de lo que implica aprender a vivir poéticamente.
la cual, nos dice el gran poeta Armando Rojas Guardia, es una categorización antropológica que excede la actividad vocacional de escribir poesía. Y por eso decimos que no es un estado o una condición que le esté solamente dada a los poetas. Y ese vivir poéticamente implica, primero, vivir desde la atención. Abro comillas. Constituirse en un sólido bloque sensorial, psíquico y espiritual de atención ante toda la dinámica existencial de la propia vida, ante la expresividad del mundo, ante la sinfonía de detalles cotidianos en los que esa expresividad se concreta. Ello implica un refinamiento orquestal de la vida de nuestros sentidos y un esfuerzo consciente por aquilatar nuestra percepción de los objetos que pueblan nuestro entorno. Vuelve a nosotros las palabras bellísimas y acertadas del gran poeta Armando Rojas. Esa atención es muy menester, que esté ligada a una disposición física, psíquica y espiritual. Y esa disposición demanda estar conscientes, palabra que en este contexto también puede entenderse como despertar. Ese despertar, visto incluso desde una larga tradición religiosa, tanto cristiana como budista, conciben el despertar como el arranque mismo de la vida del espíritu, casi un despegar. Es en ese estado de vigilia donde se aventura el ser humano para entrar o para introducirse o tener acceso a la conciencia. Despertar de ese profundo sopor, esa somnolencia que imposibilita acceder a estados más elevados de conciencia, porque incluso para que Calderón de la Barca escribiera este inmortal poema, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y que los sueños, sueños son. Para escribirlo también demandaba una existencia angustiada y asombrada por el enigma profundo de la vida, pues la pasividad y el conformismo limitan la experiencia íntima y necesaria de situar preguntas sobre nuestro acontecer. Despertar es poder tomar y probar ese fruto donde hay un esfuerzo espiritual por estar atentos al mundo. Es un intento complejo por acceder a interpretaciones más profundas del mundo. Y todo lo compone y también la forma como nos componemos en él, como es nuestro habitar y estar en el mundo, donde será necesario empezar a crear un criterio, una experiencia poética para despojarnos de muchos prejuicios, clichés, estereotipos que han logrado de manera inevitable instalarse en nuestra psiquis y que limitan la nitidez de una mirada atenta y más sensible en el mundo. Si no logramos despojarnos de todos esos elementos que en realidad nublan la mirada, es muy difícil poder acceder a una experiencia poética. Y es que en el frenetismo de un sistema económico e ideológico, donde se ha instaurado un predominio del valor de cambio sobre el valor de uso, donde nada logra colmarnos y por ello nos entregamos a emociones y sensaciones efímeras, muchas circunstancias y acontecimientos pierden entidad y no son generadores de nuestra propia identidad tampoco. Transmutan a meras mercancías intercambiables sin consistencia y sin un valor entrañable para la existencia. Nos volvemos casi que consumidores de experiencias. Y por eso también son fugaces, no logran permanecer o pervivir mucho en nosotros. Y ese vivir poéticamente también implica aprender a vivir sin demasiado frenesí. No estrictamente pasivamente, pero sí es necesario aprender a esperar. Y en esos ejercicios sosegados que demandan la atención y la espera, poder capturar la fragilidad de los momentos inspiradores de manera completamente conmovedora y deslumbrante,
Octavio Paz escribe esto en El arco y la lira. A veces, sin causa aparente, o como decimos en español, porque sí, vemos de verdad lo que nos rodea. Todos los días cruzamos la misma calle o el mismo jardín. Todas las tardes nuestros ojos tropiezan con el mismo muro rojizo, hecho de ladrillo y tiempo urbano. De pronto, un día cualquiera, la calle da a otro mundo. El jardín acaba de nacer. El muro fatigado se cubre de signos. Nunca los habíamos visto y ahora nos asombra que sean así, tanto y tan abrumadoramente reales. Eso dice de manera bellísima y apoteósica y trascendental Octavio Paz. Y es que en estos instantes de epifanía, que nos condensaba ese pequeño fragmento, resulta que tienden a ser gratuitos, esos momentos son gratuitos. No están incrustados en las dinámicas de consumo desmesurado, también porque son frágiles y episódicos. Es una misericordia que la realidad nos otorga, y quien posee una experiencia poética procura merecerlos, preparándolos, entrenándose a sí mismo para recibirlos, dice nuevamente Armando Rojas. Vivir poéticamente es aprender a asombrarse en el palpitar de la cotidianidad, hallar un grado de excepcionalidad en aquello que de manera aturdidora concebimos como banal o insignificante y de manera también castrante y limitada, porque la cotidianidad encierra mucho enigma. Es aprender a introducirse paulatina y autopedagógicamente en el misterio. Y esa palabra de autopedagogía es rotundamente fundamental, porque cuando en esta reflexión hago referencia a la palabra aprender, no implica que exista de manera previa pasos súper expeditos para alcanzar una experiencia poética. El aprendizaje contrario a la forma como tendemos a verlo no es algo que está dado por un emisor y un receptor, donde alguien me da unos pasos súper sucintos para poder acceder a ello. En realidad esa experiencia autopedagógica es una búsqueda y un encuentro, y tienen inevitablemente que ser de carácter individual. No son transmisibles ni hereditarios, tienen que pasar por la propia carne. Las maneras para aprender a vivir en ese inescrutable misterio le pertenecen solo al sujeto, desde su individualidad, desde su angustia. Abro comillas. El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos, dice un fragmento formidable del cuento del etnógrafo de Borges. Y el propio sujeto tendrá que encontrarse con la ardua tarea de no permitir que durante su transcurso por el mundo, que durante su breve suspirar en esta tierra, la mirada se le apague y solo le retumbe la indiferencia y el tedio. Aprender a hacer de la existencia una experiencia poética es una forma también muy contundente de rebelión. Y si lo pensamos bien, ¿rebelión a qué? Pues rebelión en tanto se enfrenta a esa hegemonía burocrático-administrativa que ha traído, sobre todo a la vida de las grandes ciudades, un ambiente viciado por un tiempo opaco y sin relieve. También demasiado frenético, el tiempo no alcanza en las ciudades. O la inmersión constante y aturdidora del ruido, de la imposibilidad de escuchar al otro e incluso de escucharnos a nosotros mismos en la intimidad. Y por eso también recordaba ese pequeño fragmento que reza que es muy extraño también la condición de las ciudades, porque todos poseen relojes, pero nadie nunca tiene tiempo. Pues vivir poéticamente no implica ser sujetos en constante consonancia con la poesía, como hemos comentado desde el principio del programa. Hay momentos en que el corazón también pide lugares sin poesía
Y por eso en el verano de Camus se cuenta que Descartes, para ir a meditar, elegía su propio desierto, la ciudad más comercial de su época, que es como la gran paradoja también de las ciudades, el exceso de personas unas encima de otros, pero la carencia o la ausencia casi total de comunicación. Situar preguntas incluso en esa soledad poblada es fundamental. ¿Qué escuchamos y de qué hablamos? También son preguntas muy esenciales, pues conversar es sacar una interioridad y una forma muy contundente de hacernos visibles en el mundo. Y a partir de la habilidad o inexperiencia que tengamos, pues también seremos reconocidos en el mundo. Y pareciera que sobre nuestra lengua aflora muy poco el acto creador del lenguaje, del que hemos hablado también en otros programas, para limitarnos en un intercambio de información. Si aprendemos a cultivar la dimensión simbólica de la conciencia, es posible que los objetos, las situaciones y hechos remitan a un orden trascendente en la cotidianidad, para que esa cotidianidad no se traduzca en monotonía o en tedio, que es la aturdidora condición en la que muchas veces estamos sumidos. Es muy importante insistir en el reconocimiento de que vivir poéticamente implica aprender a vivir de manera atenta, angustiada y asombrada, de manera sosegada, aprender también a esperar. Es una obra de arte que condensa matices muy diversos y en esa compleja labor que llaman el arte de vivir, es quizá uno de los elementos que componen esa noción que tendemos a escuchar, pero de la que sabemos nadie posee nociones previas para hacerlo y siempre hacerlo de manera correcta y perfecta. Determinar que hacer una vida o estar en la vida y poder entender que el acceso a una experiencia poética no es una condición privilegiada para solamente los poetas ni para las personas que tienen un acceso constante con la poesía, sino que puede estar inscrita en cualquier ser humano que se deje afectar por el mundo y aprenda a verlo siempre con ojos renovados. Abro comillas. Mi mirada es nítida como un girasol. Tengo la costumbre de andar por los caminos mirando a la derecha y a la izquierda, y de vez en cuando mirando para atrás. Y lo que veo a cada instante es lo que nunca había visto antes, y me doy buena cuenta de ello. Sé sentir el asombro esencial que tiene un niño si, al nacer, de veras reparase en que nacía. Me siento nacido a cada instante, a la eterna novedad del mundo. Este es un fragmento de la primera parte del poema Mi mirada de Fernando Pessoa, poema que ya hemos enunciado en programas anteriores, porque aquí se encierra, y en ese poema en realidad se encierra un enigma y un misterio esencial para una existencia poética, y donde resulta vital poder reiterarlo todas las veces que sea necesario hasta que se adhiera a nuestra entraña, a lo más profundo de nuestras entrañas, sobre todo porque aprender a leerlo también sería entender que no lo repetimos siempre, sino que estamos asistiendo a un nuevo acontecimiento, a un nuevo deslumbramiento. También por eso pensadores como Heidegger se inquietaron demasiado no solo por la historia de un personaje muy importante en la literatura, la filosofía y la poesía, que todos sabemos es Hölderlin, sino que también reconoció en él un deslumbramiento particular porque allí habitaba una forma intensa de una experiencia poética. Y así retoma un fragmento para la creación de un texto, retoma el fragmento de un poema que también dio vida a esta reflexión que hoy hago junto a ustedes. Y ese fragmento dice: poéticamente habita el hombre sobre la tierra.
Y esa es la reflexión que nos acompaña esta noche. Agradecemos de manera profunda que nos acompañen y que perseveren también en la realización de este programa, cuyo sustento vital es poder ser escuchado y poder angustiarnos en la vida para pensar mejor la posibilidad de acceder a una existencia y una experiencia poética en nuestro breve transitar por el mundo y por la tierra. Un abrazo para todas y todas, feliz noche y gracias por su generosa atención. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.